Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. Y para guiarnos en este viaje, tenemos al mejor narrador posible, el gran Isaac Asimov. Con él, vamos a explorar cómo la ciencia logró descifrar el secreto de la vida misma, el código genético. Asimov arranca su análisis con una pregunta que, la verdad, te deja pensando. En pleno siglo XX, la ciencia nos dio el poder para la aniquilación. Con la capacidad de borrarnos del mapa, ¿qué conocimiento es el que de verdad importa? ¿Cuál podría salvarnos? Y su respuesta se remonta a la sabiduría de los antiguos griegos. El conocimiento más crucial no es el del átomo, sino el de nosotros mismos. Lo que Asimov dice es que, sin entender la maquinaria que nos hace funcionar, todo ese poder inmenso que tenemos en realidad nos deja a la deriva. Así que nuestra supervivencia depende, fundamentalmente, de entendernos a nosotros mismos. Pero a ver, ¿por dónde empezamos a conocernos a un nivel tan fundamental? Es que por siglos la biología como que se quedó atrás. Mientras otras ciencias daban saltos de gigante, el estudio de la vida seguía ahí, estancado, envuelto en un misterio que parecía imposible de resolver. El contraste es brutal. Miren, desde el siglo XVII, la física ya usaba las matemáticas para describir el universo con una precisión increíble. Luego, en el XIX, la química se convirtió en una ciencia exacta, de mediciones. Pero la biología, a pesar de avances enormes como la teoría de la evolución, seguía siendo descriptiva. O sea, te explicaba el por qué, pero no el cómo, no la química y la matemática que había detrás de todo. Y de repente, ¡pum!, 1944. Todo cambia. Justo en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, un estudio que pasó casi desapercibido, del científico O.T. Avery y su equipo, le abrió la puerta del misterio de la vida al análisis duro y puro de las ciencias físicas. Para entender ese momento clave, tenemos que pensar como detectives. El gran enigma era la herencia. ¿Cómo es que los hijos se parecen a los padres? La respuesta, claro, no estaba a simple vista. Hacía falta ir mucho más adentro, a nivel microscópico. La primera gran pista la dio un monje, Gregor Mendel, por allá en los 1860. Experimentando con arvejas, se dio cuenta de que había unos factores hereditarios que pasaban de una generación a otra. Años después, a principios del siglo XX, a esos factores les pusimos un nombre que, hoy conocemos todos: genes. Ok, pero ¿dónde estaban esos genes? Los científicos siguieron las pistas, como si fueran migas de pan. Sabían que estamos hechos de células y que dentro de cada célula hay un núcleo. Y notaron que, justo cuando la célula se dividía, dentro de ese núcleo aparecían unas estructuras como hilos, los cromosomas. Por la forma tan precisa en que se repartían, se convirtieron en los sospechosos número 1 de llevar la información hereditaria. La prueba definitiva llegó al comparar el óvulo con el espermatozoide. El óvulo es gigante, es la célula más grande del cuerpo. El espermatozoide, en cambio, es 80,000 veces más pequeño. Es casi un núcleo con motorcito. Y a pesar de esa diferencia de tamaño, ambos aportan por igual a la herencia. Entonces, la pregunta del millón era, ¿qué tienen en común en cantidades iguales? La respuesta, su mitad del juego de cromosomas. Ahí tenía que estar el manual de instrucciones de la vida. Bien, pasemos a la siguiente fase de la investigación. Ya sabíamos el dónde, en los cromosomas. Ahora la pregunta era el qué. O sea, químicamente, ¿de qué están hechos? Y había un sospechoso que parecía obvio. Las proteínas. Su propio nombre lo dice todo. De importancia primordial. Eran las moléculas más complejas, más diversas y más importantes que se conocían en los seres vivos. Parecía lógico que ellas fueran las encargadas de llevar un código tan complejo como el de la vida. Y las pruebas en su contra, eran abrumadoras. Hay millones de tipos distintos. Actúan como enzimas, que son las que hacen que todo funcione en el cuerpo, forman anticuerpos para defendernos, son complejas, delicadas, como la vida misma. Y lo más importante, un pequeño cambio en una sola de ellas podía causar un rasgo visible, como el albinismo. Todo apuntaba a las proteínas. Así que para la comunidad científica de los años 40, la cosa parecía clara, ¿no?
Misterio resuelto. Los cromosomas eran proteína y la proteína era la molécula de la vida. Caso cerrado. O bueno, eso es lo que parecía. Pero ya saben cómo son estas historias de detectives. Justo cuando crees que lo tienes todo, aparece una pista inesperada que lo pone todo patas arriba. Y es que los cromosomas no eran tan simples como se pensaba. La gran pregunta era, si las proteínas eran las responsables, ¿estaban trabajando solas? Y la respuesta fue un no rotundo. Tenían un cómplice. Resulta que los cromosomas no eran proteína pura, eran nucleoproteínas, una combinación de proteína con otra sustancia que se había descubierto décadas antes en el núcleo, el ácido nucleico. Por mucho tiempo se pensó que era solo parte de la estructura, algo sin importancia, pero ahí estaba. Y aquí es donde la trama se pone súper interesante. Los científicos se dieron cuenta de algo increíble. Solo dos cosas que conocían eran capaces de copiarse a sí mismas. Por un lado, los cromosomas dentro de la célula. Por otro, los virus, que invaden la célula desde afuera. ¿Y qué tenían en común? Ambos estaban hechos de nucleoproteína. Era demasiada coincidencia para ignorarla. La clave para la replicación tenía que estar en esa combinación. Para poder descifrar el secreto de la nucleoproteína, primero había que aprender el idioma en el que estaba escrito, el idioma de la química, y Asimov lo explica de una forma genial, como si fuera un alfabeto, con su gramática, que nos permite leer las moléculas. Y lo increíble es que este alfabeto es súper simple. De más de cientos letras posibles, o sea, elementos químicos, la vida se escribe básicamente con solo 6. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Con eso se cuenta casi toda la historia. Y como en cualquier idioma, estas letras atómicas no se juntan de cualquier manera. Tienen reglas fijas, una gramática. Cada átomo tiene un número de brazos para unirse a otros, y al seguir estas reglas se forman palabras moleculares, que son superestables, como el agua o el metano. Y lo fascinante es que, a partir de reglas muy simples, se pueden construir frases químicas increíblemente complejas y estables. Esta es la purina, un doble anillo de carbono y nitrógeno. Es justamente esta capacidad de crear estructuras complejas a partir de reglas sencillas lo que hace posible toda la maquinaria de la vida. Bien, volvamos a la historia principal, porque entender este lenguaje no fue solo un ejercicio de laboratorio. Tuvo y sigue teniendo consecuencias gigantescas para el futuro de la humanidad. Algo que Asimov, por cierto, vio venir con una claridad asombrosa. Asimov se dio cuenta de un patrón muy curioso en la historia de la ciencia. Suele haber un lapso de unos 60 años entre un descubrimiento científico fundamental y su aplicación a gran escala. Pasó con el electromagnetismo, que tardó 6 décadas en electrificar el mundo. Y también con la radioactividad, que tardó más o menos lo mismo en empezar a generar energía nuclear. Y basándose en ese patrón, hizo una predicción. Si el descubrimiento clave sobre la molécula de la vida fue en 1944, su impacto total se vería unos 60 años después, o sea, por ahí del 2004. Y lo increíble es que Asimov dio en el clavo. El proyecto Genoma Humano se completó justo en esa fecha. Hoy estamos viviendo en el futuro que él imaginó, y ahora que tenemos acceso a nuestro propio manual de instrucciones, la pregunta con la que empezamos resuena más fuerte que nunca. ¿Cuál es la siguiente gran pregunta que debemos hacernos para de una vez por todas llegar a conocernos a nosotros mismos?